Minutos de cortesía. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con la presentación, quisiera recordar dos cuestiones técnicas a tener en cuenta. La primera es la necesidad de que mantengan los micrófonos silenciados, con el fin de facilitar la escucha de la ponente. Por otro lado, comentarles que en la segunda parte de la presentación contaremos con un espacio reservado para la participación del público con sus reflexiones o preguntas, y les pedimos que lo hagan a través de la función levantar la mano de sus dispositivos, o también pueden escribir a través del chat. Yo les iré dando la palabra en el orden de petición realizado. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar ya. Mi nombre es Isabel Tré, soy miembro asociado de la APM y miembro de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca, y voy a ser la encargada de coordinar este acto. Desde esta comisión, dirigida por Manuel Alejandre, queremos agradecer a la Junta Directiva y a su presidenta Mercedes Puchol por facilitarnos la presentación de este libro. Nos es grato contar hoy con la doctora Mikta Goldstein, autora de Transformaciones, polisexualidades en el malestar actual. El tema de la sexualidad en el siglo XXI genera muchos dilemas y debates internos, tanto en el ámbito académico como dentro de las distintas orientaciones psicoanalíticas, así como en la sociedad en general. A través del libro, la autora explica sus ideas mostrando una gran apertura de pensamiento en torno a la sexualidad humana en sus diferentes manifestaciones. A continuación voy a presentar a la doctora Mirta Goldstein, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Directora de la publicación La Época APA Online, coordinadora de la formación permanente, es presidenta y es secretaria científica de APA. Próximamente asumirá la presidencia de APA la semana que viene, según nos acaba de comentar. Presidenta de la Red de Mujeres Judías Argentinas y vicepresidenta del Consejo Internacional de Mujeres Judías, vicepresidenta del Comité de Estatus de la Mujer del Consejo Internacional de Mujeres Judías. Adelante, Mirta, tiene la palabra. Gracias, Isabel. Bueno, gracias a la APM, gracias a Isabel y gracias a Patricia Morandini, que tuvo la gentileza de hacer los contactos para que yo pudiera hoy estar con ustedes y contarles mis ideas. Me da mucho gusto poder hacerlo. No me apetecía tener comentadores porque me interesa más el diálogo con ustedes. Espero preguntas, comentarios. Yo lo que les voy a proponer, no sé si van a acceder al libro o no, pero les voy a dar una idea general, sobre todo de la metapsicología que propongo. Es una metapsicología que obviamente parte de Freud, de lo freudiano y de lo post-freudiano. Intento indagar más un poquito en la complejidad del psiquismo humano, y es un desafío que me ha propuesto mi clínica. A mí me han llegado bastante casuística, no puedo decir mucha, pero bastante como para poder pensar estos temas. Y creo que es el desafío, como recién veníamos comentando, de nuestros consultorios en esta época. Porque desde mediados del siglo pasado, podríamos decir, que la inserción de lo queer en la cultura está transformando las relaciones sexuales y por lo tanto también la moral común, ¿no? De una manera que fue muy visible en el siglo pasado, pero que hoy ya está instalada entre nosotros. Entonces, las polisexualidades, yo las llamo polisexualidades, nos imponen extender nuestros conocimientos. Por suerte tenemos una teoría psicoanalítica que nos permite seguir leyendo y seguir profundizando en ella y haciendo extensiones sin salirnos del carril de la teoría
y también fundamentalmente sin patologizar, podríamos decir, a las sexualidades LGBTQ+. Si ya hablo muy rápido, me avisa. Y sin considerarla fuera del carril de la heterosexualidad, como muchas veces se consideró desvíos, tanto teóricos como desvíos de una normativa. Entonces escribí este libro, Trans-Formaciones, justamente porque la clínica me convenció de que todos los seres hablantes, o sea, todos nosotros somos queer. Y que esto por ahí les produce un impacto emocional, y incluso algunos se angustian. Pero no lo digo para que se angustien, sino para que podamos pensar por qué todos somos queer. Y para la clínica me permitió analizar sujetos que consultan por un sufrimiento de género identitario, por disfunciones sexuales también, porque las disfunciones sexuales se dan en todos los géneros. No, nosotros tenemos una idea basada en la heteronorma de que las disfunciones sexuales del hombre y de la mujer se dan en el hombre o en la mujer, pero se dan en todos los géneros. También hay una clínica de sujetos en tránsito, y hay otros que están apareciendo ahora en los consultorios que son de retorno a su orientación anterior. Por lo tanto, por eso les decía que hay que recrear la teoría. Yo, para poder entender esta clínica y poder teorizar algo sobre ellos y poder acompañar a estos sujetos, parto de los modelos psíquicos freudianos anteriores a la primera tópica, como son el esquema de la Carta 52 y el del peine de la interpretación de los sueños. Pero también de modelos mucho más actuales, como son el de Laplanche, Green y Lacan. Lacan, por supuesto, ha influenciado en Laplanche y en Green. Ellos han sido discípulos de Lacan. A veces olvidamos estos orígenes, ¿no?, de nuestros autores más queridos. Entonces, es cierto que estas sexualidades fueron primero psicopatologizadas, tratadas como enfermedades, y lo que yo les voy a proponer es tratarlas en su dimensión estructural, porque otra de las cosas con las cuales se ha estigmatizado a este sufrimiento, lo llamaría yo, es de perversiones. Ya hace mucho que hemos dejado esta calificación, y hoy podemos ver que esta aparición de la polisexualidad se da en sujetos neuróticos, pero en sujetos neuróticos con una particularidad, en los cuales fluctúa la estabilización sexual. Entonces, ustedes seguramente me preguntarán qué quiere decir que fluctúa la estabilización sexual. Voy a tratar de explicarlo, pero después espero las preguntas. ¿Por qué las considero transformaciones? Porque son también formaciones inconscientes. Nosotros decimos las formaciones inconscientes son la inhibición, el síntoma y la angustia. Pero hay formaciones inconscientes no reprimidas secundariamente. Entonces, retomando lo de la estabilización, cada salida sexuada de cada quien, cada uno de nosotros, tiene una función, o tiene la función de estabilizar las angustias de separación y de castración. Ustedes me van a decir, bueno, hay una lectura que dice todo lo contrario, ¿no? Que la angustia es la que provoca la desestabilización, y es cierto. Entonces falla algún elemento de estabilización y falla algo que tiene que ver con la sexualidad. La angustia de separación es la que surge ante la pérdida del objeto, y la de castración ante la incompletitud del otro con mayúscula, de la alteridad.
Entonces, para demostrar o para verificar o constatar por qué considero que todos somos queer, voy a recuperar el modelo freudiano. Por favor, si pueden poner la lámina. Ustedes ven aquí un modelo de aparato psíquico que combina el esquema del peine y de la carta 52 y que muestra cómo Freud consideraba que el aparato psíquico tenía una apertura, digamos, primaria, que eran los signos de percepción, a los cuales no le otorgaba memoria, huella anémica, y quedaban en una especie de limbo de espera temporal. Y esos signos de percepción, que Freud también describe como una etapa también anaobjetal, o sea, sin objeto específico, son percepciones de placer y de displacer. Hoy las denominamos goces. Freud las denominaba signos de percepción, y estos signos de percepción quedan como excedente a la constitución de la pulsión propiamente dicha, a la aprehensión simbólica de la pulsión, quedan por fuera de la represión secundaria y por lo tanto los discos pulsionales. Si ya vieron el esquema, lo pueden bajar porque ¿sí? Lo pueden bajar. Ahí está. Porque era solamente para mostrarles una concepción de aparato psíquico en donde las primeras inscripciones, que no son tales en un sentido estricto, abren el aparato, quedan a la espera de alguna actualización y para mí constituyen al ello. Es decir, estos signos de percepción son un reservorio de energía que yo denomino polisexual, que está en todos los seres hablantes, pero que algunos reprimimos secundariamente y en otros quedan escindidos por lo tanto, de la represión secundaria. Pero tienen que ver con la represión primaria. Como les decía, Freud a estos signos de percepción decía que carecían de transcripción. En realidad son la primera transcripción de un aparato psíquico, pero que todavía no hay en esos primeros tiempos primarios, podríamos decir, no hay constitución ni imaginaria ni simbólica, de las dimensiones imaginarias y simbólicas. Por lo tanto, no pueden ser subjetivadas. Entonces, estos signos de percepción, y ahora viene algo que considero que es importante, para mí son prepulsionales. Pero no solamente para mí, ahora después les voy a comentar para quién más. ¿Por qué son prepulsionales? Porque la pulsión, para conformarse como tal, requiere de una zona erógena localizada, de un objeto en pérdida, de una fuente, de un drang, de una fuerza. Es decir, la pulsión, para ser considerada tal, debe combinar y articular todos estos elementos, y estos deben, ¿en qué momento empiezan a subjetivarse? A partir de la vivencia de satisfacción y de dolor. Lo cual estoy diciendo que la vivencia de satisfacción y de dolor no son primarias. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Estos goces y sensaciones, podríamos decir, de los primeros 6 meses de vida, transitan por algo que Freud le adjudicó a lo femenino. Transita por la superficie corporal, por las mucosas y por los órganos. Como decía, no tienen un objeto específico, ni siquiera autoerótico. Es previo al autoerotismo. ¿Y por qué me interesa rescatar esto? Este periodo, podríamos decir, este estadio primario de la constitución del aparato psíquico. Porque aparecen en el erotismo trans o en tránsito. No son reprimidos por la heterosexualidad.
que ya es una forma secundaria del erotismo. No están todavía reprimidos por lo que hoy llamaríamos la diferencia sexual. Son anteriores, podríamos decir, a cualquier diferencia. Entonces, ¿dónde Freud ubica esta experiencia? Porque recuerden que está la experiencia y está la vivencia. No es lo mismo la experiencia que la vivencia. La experiencia prepulsional, tanto de placer y de displacer, Freud lo ubicó en lo que él denominó el yo de realidad primitivo. Es llamativo que en las últimas décadas hemos dejado de hablar del yo de realidad primitivo. Se nombra poco. Y estos signos de percepción, estas experiencias corporales prepulsionales de placer y de displacer, son transpsíquicas. Llamo transpsíquicas también a lo transgeneracional, a lo que conocemos también como transgeneracional, pero son transpsíquicas de generación en generación. Y como les decía, anteriores a la verdadera constitución de un aparato psíquico, que es cuando se encuentra en el imaginario y el simbólico con lo que llamamos lo real. Son también prelenguaje. Son experiencias que aún no son vivencia. Tanto Freud, Lacan como Laplanche distinguen la aparición del objeto, o sea, la experiencia del objeto, de la vivencia del y con el objeto, es decir, con el otro externo. Es interesante que si bien estos autores se arrimaron a esta idea de lo prepulsional, no lo llamaron así. Y estas experiencias prepulsionales son propioceptivas, son de toda la superficie corporal, son de las mucosas, son de los órganos, y no están integradas. No hay aún sujeto. Y Laplanche justamente las considera dentro de lo que él llama la spaltum primordial. Es interesante porque estas experiencias son lo que son, como les decía, de placer, de displacer, alimentan el erotismo queer y la bisexualidad. En los años, alrededor de los años 50-60 del siglo pasado, lo queer apareció visibilizando cosas que hoy son fenómenos culturales. El poliamor, por ejemplo. La poliobjetalidad. Y en ese momento tuvieron un impacto muy grande en la cultura. Entonces, podríamos decir que una de las características de lo que llamamos el erotismo LGBTQ+, es un erotismo de sujetos que pueden poner en práctica ese erotismo prepulsional, disfrutar de ello, pero también sufrir por ello. Es por eso que encontramos mucho sufrimiento psíquico también en las polisexualidades. Es decir, este erotismo que tiene mucho de no ligado a lo simbólico y a la pulsión, que queda una parte disociada, no es que todo queda escindido, una parte queda escindida, es lo que caracteriza este erotismo que padece de estas angustias internas porque no se han podido ligar, y también debemos decir todavía de la discriminación del medio social.
esta combinatoria de angustia, podríamos decir, interna y discriminación social es lo que también lleva a tanto sufrimiento. Ustedes ven que yo estoy hablando de erotismo y no de sexualidad. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablo de erotismo? Porque el erotismo, a mi entender, es lo más singular que tenemos los seres hablantes. No solo porque nos diferencia, ningún erotismo es igual al otro, sino porque el erotismo, o llamémosle la salida sexual, erótica de cada sujeto, es una combinatoria de goces, de identificaciones, de objetos diversos, de conflictos inconscientes, conflictos de deseo y también de posiciones en el discurso. Voy a hablar después sobre esto. Entonces, el erotismo es un modo de gozar con el propio cuerpo y también del cuerpo, de un objeto de deseo externo, pero que tiene connotaciones intrapsíquicas. Creo que todos que somos psicoanalistas, esto lo vemos permanentemente, tanto teórica como clínicamente. Pero el propio cuerpo, del cual conocemos mejor el autoerotismo, la polimorfía infantil, contiene lo que voy a llamar un goce polisexual. Y este goce polisexual, que remito a esa primera etapa erótica, podríamos llamar, de los primeros 6 meses de vida, por lo tanto se diferencia de lo autoerótico y de lo hetero, porque ese cuerpo, en ese primer estadio, es totalmente extraño al futuro sujeto. En Introducción del narcisismo, Freud se refiere a estos goces, a estos signos perceptivos, y los llama así, dice, esos primeros signos que pueden llegar en un segundo tiempo, eventualmente, a ser zonas erógenas y crear el objeto fuente de la pulsión. ¿No nos está describiendo Freud en esta frase lo prepulsional, aquello que antecede, que antesala a la pulsión? Como ven, son varios los autores que reconocen lo prepulsional. Lo que sí me parece que hay que darles este estatuto metapsicológico, hay que reforzar un estatuto metapsicológico de lo prepulsional, como les decía, para poder entender por qué hay sujetos que gozan de manera diferente a nosotros, pero que sin embargo eso está en nosotros aunque nos es ajeno. Voy a dar un ejemplo de un bebé recién nacido que se hace encima, hace caca, hace pis, experimenta gasecitos, y estos quedan como signos de percepción. Le llegan desde un cuerpo que aún le es ajeno. No están significados por el otro con mayúscula, ni por el otro auxiliar. Es decir, están en retraso. De realidad diría, están diferidos. ¿Respecto de qué? De un sentido, de una significación que viene del otro materno. ¿Por qué? Por lo que les decía antes. Primero está la experiencia perceptiva y propioceptiva, y luego la significación que le llega a ese infans desde la demanda materna.
claro, ustedes me van a decir, hay teorías que dicen todo viene desde el otro. Y yo les estoy diciendo, no todo viene desde el otro, aunque sí desde algo ajeno al sujeto, que es una parte de su propio cuerpo que no tiene en esas primeras etapas significación subjetiva. ¿Por qué les decía que son desde el nacimiento hasta los 6 meses? Porque a los 6 meses aparece el primer organizador psíquico, que es el estadio del espejo. Y es ahí donde esto que les estoy comentando, esto queer, polisexual, multiobjetal, se cinde, y una parte, como ustedes vieron en el esquema, una parte pasa a transcripciones subsiguientes y otra parte no. Esto es muy importante para las clasificaciones psicopatológicas estructurales, porque entonces podemos entender que haya sujetos neuróticos transsexuales. Se dan cuenta de que esto tiene muchas implicancias clínicas, no solo teóricas, tienen implicancias en el abordaje, podríamos decir, de estos sujetos. Entonces, ¿qué quiere decir polisexual? Que no hay fijación. No hay fijación de objeto, no hay fijación a una zona erógena, no hay discernimiento posible hasta mucho más adelante. Y podríamos decir que este es el inconsciente no representacional. Entonces, a este estadio que va desde el nacimiento hasta el estadio del espejo y quizá también hasta la constitución del estadio del espejo, Lacan lo da entre los 6 y los 18 meses, pero también Freud en esa etapa pone la adquisición del lenguaje y el simbólico con el anudamiento simbólico con el Fordá, ¿no? La aparición de, podríamos decir, el primer par significante. Entonces, tenemos, y esto lo resalto porque me parece importante, hay un estadio anterior a la organización y por lo tanto a las diferencias, a la organización de las diferencias. Recién con el estadio del espejo pueden empezar a aparecer lo que llamamos la diferencia. Un recién nacido funciona como un gender fluid, o sea, como un género fluido. Es decir, tiene un desplazamiento de su erotismo por una corporeidad que todavía no es cuerpo erógeno. Y como yo les decía, para mí esta es lo que llamamos el ello. Para mí es una de las definiciones del ello. Entonces, desde el punto de vista de lo que hoy llamamos diversidad sexual, la diversidad es un concepto que a veces manejamos, a mi entender, no del todo adecuadamente, porque lo confundimos con la diferencia sexual. La diferencia sexual es la causa de la diversidad sexual. Ahora voy a tratar de ir explicando un poquito más todo esto. Cada sujeto tiene una salida sexuada que combina un erotismo masculino, un erotismo femenino y un erotismo polisexual.
bueno, esto, entre lo masculino y lo femenino coincidimos todos, ¿no es cierto? Bueno, el agregado que les vengo a proponer es la combinatoria es mucho más compleja que el goce fálico o el goce no todo fálico o el goce masculino o el goce femenino. En esta división podríamos decir muchas veces que tomamos como opuestos y no lo son, son complementarios, no opuestos. Porque masculino y femenino hay en todos los géneros. También lo hay en la sexualidad, en las polisexualidades. Es decir, este binarismo no es tal. ¿Mm? Entonces, todos nos tenemos que arreglar, todos, un arreglo inconsciente me refiero, todos tenemos que encontrar el mejor erotismo para cada uno de nosotros. Y ese erotismo es una combinatoria. Freud lo decía, todos somos impuros, decía Freud, en 1925. Es decir, decía, no hay pureza masculina-femenina. Me parece que él vislumbró en esa impureza un más allá que hoy les propongo denominar heteros primario, es decir, este estadio, digamos, eh, polierótico, polisexual y poliobjetal, porque no hay objeto, no hay un objeto, es poli, está abierto. Poli quiero decir que está abierto a la contingencia también. Freud hablaba de la contingencia del objeto, pero hay que esperar a que el aparato pueda inscribir la contingencia del objeto. Claro, nos llama muchísimo la atención que la sexualidad queer pueda transitar entre los objetos sin discriminación sexual. Entonces, hoy nos encontramos con muchos jóvenes que vienen a la consulta y que no podríamos decir ni que son bisexuales, ni que son homosexuales, ni que son heterosexuales. Justamente lo queer especifica esa no especificidad. Entonces, a este arreglo que se constituye a partir de la práctica concreta del sexo o de la sexualidad con un objeto real y a la vez intrapsíquico, la llamamos la salida sexuada del sujeto. La sexuación es lo que nos caracteriza. Lo que les vengo a proponer es que en esa sexuación que la considerábamos como una impureza masculino-femenino, hay otra impureza que complejiza la cuestión y es la posibilidad de un erotismo que salga del objeto específico y de una zona erógena específica. Entonces, voy a dar un ejemplo de algo, porque en el libro hablo también de los objetos prepulsionales, no voy a encarar esto ahora, pero porque me voy a ir del tema específico de hoy, pero pensemos en el olfato. Solemos decir que con la bipedestación el olfato se pierde en el ser humano. Y no se pierde. Hay algo que se reprime, se inhibe. ¿Y por qué el olfato es más propenso para ello? Porque es el único sentido que no es desplazable. Yo puedo decirte cómo con la mirada, pero no puedo decir te huelo con la mirada.
puedo tocar al otro con la mirada y no solamente a ustedes los puedo tocar con mi mirada, pero no los puedo tocar en cuerpo. Y este erotismo también del olfato está muy ligado también a lo experiencial primario. Es por eso que muchas manifestaciones nos parecen insólitas, pero no son insólitas si entendemos que hay una sexualidad que no ha sido normatizada. Y la idea de pertenecer a uno u otro género, a mi gusto, olvida que el género es una parte de la sexuación, de la salida sexuada, pero no es toda la salida sexuada. El género no dice todo de un sujeto, solamente nos dice de la faz imaginaria identitaria yoica, pero no dice nada del goce de ese sujeto, ni de sus identificaciones, ni de sus conflictos inconscientes. Voy a dar un ejemplo. Isabel, yo puedo hablar, tú me dices cuándo tengo que parar. Voy a dar un ejemplo. Vamos a un bar y vemos que dos hombres se besan. Y decimos, uy, son gay. ¿Y qué sabemos nosotros si son gay, no son gay? Vemos dos hombres que se besan. Imaginamos que hay una, podríamos decir, desviación del objeto, pero nosotros no podemos aprender ni saber nada de su erotismo. Bueno, entonces, lo que denominamos orientación sexual o identidad de género es la resultante y no una causa. La causa de toda nuestra sexualidad es la diferencia sexual en términos lógicos. Cuando digo lógicos, quiero decir sin sentido ni significado, sino solo como potencialidad del símbolo. Nosotros somos la civilización del símbolo por sobre el signo. Entonces, nuestra posibilidad de simbolizar es lo que nos distingue. Y la diferencia sexual que atañe a toda nuestra civilización es también la causa sin contenido, podríamos decir, imaginario previo, sin sentido, de lo que vamos a llamar la diversidad sexual. La diversidad sexual, para decirlo de alguna manera, es todos somos en principio queer hasta que nos diferenciamos, hasta que nos volvemos diversos. Entonces, la diferencia sexual está en el lugar de la causa y es lo que produce malestar social y malestar sexual. Malestar en las parejas intragéneros y en las parejas intergéneros. Por ejemplo, la ligazón heterosexual es una ligazón entre dos géneros, porque varón y mujer son dos géneros diferentes. De este modo es que podemos deconstruir la heteronorma a la cual muchos autores se refieren, y hay algo interesante que se ha producido también en los últimos tiempos como fenómeno cultural, es la relación triádica, la pornografía, que yo voy a las trirrejas son las parejas de tres, trirrejas, ¿no? Que hoy también acuden a nuestro consultorio. Y justamente es en estos fenómenos que se han dado sociales, que aparecen, como les decía, a partir del siglo pasado, con mayor vehemencia, con mayor fuerza,
es donde podemos ver cómo coexiste lo hetero, lo homo y lo poli. Y aquí no voy a meterme en la privacidad de cada uno de ustedes, pero seguramente que alguno de ustedes con su pareja vio pornografía. Es un elemento más del erotismo humano, de la posibilidad del el despertar erótico. Ahora bien, ¿quién puede decir de qué goza el que mira la pornografía? Hay una combinatoria: hetero, homo y polisexual. Como decía en el ejemplo anterior, no sé, nosotros vemos o viene una pareja y nos dice, sí, porque nosotros para excitarnos vemos pornografía, pero ninguno dice si goza hetero, homo o polisexualmente cuando mira pornografía. Y esto lo digo para mostrar que aún en las manifestaciones que consideramos normales, hay combinatorias de goces, lo cual a mí me alienta a esta formulación de que todos somos queer, todos tenemos un aspecto LGBTQ. Ahora, cuando esta salida polisexual no estabiliza la estructura, como les decía al principio, la sexualidad es un estabilizador de la angustia, es cuando estos sujetos tienen mucho sufrimiento psíquico y entonces aumentan los suicidios, la marginación, la drogadicción y también la prostitución. Ahora bien, una de las cuestiones más dramáticas que se nos están presentando hoy como dilema y como desafío es qué pasa con aquellos niños que tempranamente se rebelan contra su identidad sexual que consideran asignada. Bueno, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con hormonizar a los niños, como hay muchos servicios hospitalarios, por lo menos en Argentina, que lo hacen. No estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Quiero justificarlo teóricamente. Porque estos niños, como las anoréxicas, por ejemplo, padecen de una distorsión de su imagen corporal en el espejo. Es decir, hay podríamos decir, una falla también en el espejo. ¿Se acuerdan que yo decía, el estadio del espejo es el primer organizador psíquico? Esta falla hace que vean y sientan lo que no son. Entonces, si no damos tiempo para que esto se reubique, se ligue, se simbolice, nos estamos anticipando y por lo tanto iatrogenizamos esta situación. Creo que hay que esperar a que el segundo tiempo de la sexualidad, según Freud, rectifique esta distorsión en el espejo, la profundice, se reactive la bisexualidad o se reacomoden las identificaciones y muchos de ellos después tienen una salida sexual, no quiero decir normal porque no me estaría desdiciendo, pero pueden tener también una salida heterosexual. Estos sujetos llegan a la consulta con angustias catastróficas, porque están exiliados de lo que son, están en tránsito a algo que les resulta un ideal. En muchos casos de tránsito todavía no saben con qué se van a encontrar cuando, podríamos decir,
transcurre el tránsito. Y esto es muy angustiante. Y cuando algunos alcanzan lo que pensaban que querían, en estos momentos, como yo les decía al principio, están apareciendo retornos y consultas que yo llamo en retorno, ¿no? Ya no pueden volver a ser lo que eran o lo que dejaron de ser, pero también aspiran a un retorno. Por supuesto que la angustia en muchos se puede transformar en creaciones estéticas, ¿no? Hay creaciones estéticas heterosexuales, travestis, queer. Y también, como les decía, manifestarse con un erotismo que no tiene un objeto fijo, sino fluctuante. Este concepto de objeto fluctuante lo agrego al de Freud, que decía que el objeto es contingente. Es contingente, pero es también fluctuante. Y esto lo vemos en el libro Tengo Casuística, de, por ejemplo, sujetos que han transitado una vida sexual con una determinada orientación y, por ejemplo, un duelo o un accidente provoca un caos identificatorio y salen del duelo, encuentran en un cambio de la salida sexuada, podríamos decir, una salida al duelo. Y el otro aspecto que les quería comentar es que nadie alcanza el ideal sexual, tampoco las polisexualidades. Entonces, el ideal es el anhelo de ser una verdadera mujer, algunos travestis, algunos transexuales, de ser un verdadero hombre, las tomboys. Pero, ¿qué pasa? Cuando el ideal no se alcanza, se cae en la melancolía o en la paranoia. O en un desgarro yoico, podríamos decir. Entonces... Mirta, ya siento interrumpir, pero tenemos que dar paso a las preguntas o a los comentarios. Bueno, Si escucho entonces. Ok. Después tenía el caso de un transexual, pero después en todo caso lo cuento. Ahí estamos. Bueno, ahora damos paso a la palabra a los asistentes. Ya saben que tienen que pulsar la opción levantar la mano y yo les iré dando la palabra por orden de petición. Adelante. Bueno, mientras se animan a las preguntas, si desean adquirir el libro, pueden dirigirse a la tienda online de Lugar Editorial. Espero que lo hagan. Veo acá a las amigas, Patricia Morandini, que hizo los contactos, Ada Vasconcellos de Rosario. ¿Qué tal, Mirta? Enhorabuena. Bueno, creo que hay Enhorabuena, Mirta. Me ha alegrado que presentes, ¿no? este libro, ¿no? Interesante y un poco, ¿no? Que va por un túnel algo esclarecedor, ¿no? Desde varios puntos de vista, ¿no? A mí me ha interesado mucho el concepto de objeto fluctuante para verlo en la clínica, ¿no? Desde el desarrollo humano. Yo coincido contigo, ¿no? Es un tema de que lo podemos tener todos. Entonces, esas disociaciones algunas veces que se hacen, ¿no? Para ampliar la psicopatología, ¿no? Que se presenta más cuando uno ve adolescentes, o la transición esta de la niñez, ¿no? Pasando por lo puberal y lo que acontece en el cuerpo, ¿no? Como reminiscencias, ¿no? De lo infantil, incluso. Yo también algunas veces lo he pensado, ¿no? El primer año de vida, que es lo que ha pasado ahí. Estoy siguiendo un caso yo que lo presenté en un simposio de APA en el 18-19 y que sigue, ¿no? Entonces es una salida, bueno, ahora también no homosexual, no trans, de un adolescente, ¿no? Entonces
estas cosas me parece que es bueno pensarlas, revalorizarlas desde una teoría, una teoría seria, que amplíe nuestra mirada para ver también cuestiones técnicas, ¿no? Que la clínica es muy compleja. Por eso yo te agradezco el concepto este de objeto fluctuante, ¿no? Me parece que podemos pensar e internalizarlo todos para ver el que trabaja, ¿no? Con la infancia y las adolescencias, qué es lo que ocurre ahí en el camino de la búsqueda de una identidad. Así que te agradezco un montón el haber traído estos temas y de una manera seria, preocupada y con un estudio de investigación que yo conozco tu trayectoria, que tiene su valía, ¿no? Entonces te agradezco enormemente. Es interesante esto de... sí, Ada. Bueno, ¿Prefiere contestar a cada una o doy el paso a otra persona y contesta a las dos? ¿Cómo prefiere, Mirta? Sí, está bien, hay que hacer un comentario, le escuchamos a Ada. Ada, de acuerdo. Mirta, me adhiero al agradecimiento de Patricia, porque realmente esto de poder teorizar lo que de alguna forma sigue siendo nuevo para nosotros y apartarnos de patologizar, de tener esa mirada más amplia de que las disfunciones se dan en todos los géneros, realmente me parece interesantísimo y me quedé mucho pensando en este periodo preautoerótico, ¿no? Bueno, me interesaría también, por supuesto, leerlo en el libro para acercarme mucho más y entenderlo bien. Me pareció interesantísimo ese periodo autoerótico. Y te quería una pregunta que me surgió, porque vos hablabas de los niños, ¿no? Que tempranamente se revelan y padecen esta distorsión de su imagen corporal, que no se sienten en el cuerpo que tienen. Pero, ¿qué pasa con los adolescentes, ¿no? Que ya pasaron esa etapa de la infancia, cuando consultan con 15, 16 años y ya quieren hacer una transformación en su cuerpo mediante una cirugía, por ejemplo, ¿no? Es un momento, bueno, me ha tocado el caso en una supervisión con una colega, ¿no? Qué momento tan difícil para los padres, además, y para él mismo y para uno como terapeuta, ¿no? Porque es como que están esperando el momento de tener 18 años para someterse a una cirugía. Contesto 2 o 3 cositas que me parecen interesantes. Empiezo por lo último, los adolescentes. Todos los adolescentes tienen dudas sobre su sexuación. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Hace falta podríamos decir, una estabilización identificatoria pero fundamentalmente, voy a lo clínico, ¿no? A esto que me preguntabas, Ada. Una de las recomendaciones que yo hago es que no hagan nada antes del encuentro con el objeto sexual, el objeto de deseo, antes de la experiencia con el objeto, podríamos decir. Es decir, que, a ver, Freud escribió muy bien, todos hablamos de que Freud describió la sexualidad femenina. Freud describió maravillosamente la sexualidad masculina, ¿no? Cuando dice que un hombre, ¿no?, puede tener una disfunción sexual por angustia ante el cuerpo de una mujer, ¿no? Nos está diciendo lo traumático, lo angustiante, que es el encuentro con el objeto
¿no? Verdaderamente. ¿No? Entonces, digo, y esto, el encuentro con el objeto, puede ir a una disfunción sexual, puede cambiar la orientación sexual, la salida sexual, puede hacer síntoma, puede desencadenar una psicosis, Claro. ¿no? Entonces, digo, lo que intento, además de entender la subjetividad, es que no haya un pasaje al acto, Claro. no haya un apresuramiento antes de la experiencia con el objeto, que es en sí traumática y que no sabemos, porque no podemos decir que va a ser tal cosa o tal otra. Incluso lo podemos ver, es más fácil verlo cuando alguien que pintaba para heterosexual de repente se encuentra con el objeto, ¿no? Y se desencadena, digamos, por ejemplo, una homosexualidad. Entonces, pero todos ustedes habrán tenido casos, ¿no? Qué sé yo, un hombre que es travesti, digamos, en un momento y es, digamos, otra cosa en otro momento, digo, ¿no? Entonces, la complejidad del erotismo, a ver, lo que les digo es, hay que escuchar la complejidad del erotismo que no tiene tampoco palabras. Porque, o sea, no todos los sujetos pueden poner en palabras que los angustia, ¿no? Y por eso es tan difícil también esta clínica, ¿no? Lo que sí podemos decir, no apresurarnos en la infancia y no apresurarnos tampoco en la adolescencia. Claro. Es como la única recomendación por fuera de la cura analítica, podríamos decir, ¿no? El objeto fluctuante para mí es importantísimo. Voy a dar otro ejemplo. Hoy es común que vengan, nos consulten parejas y dicen, bueno, sí, me propuso hacer un trío. Es lo más común, que escuchemos eso, ¿no? En la clínica. O que un amigo venga y dice, sí, hice un trío, ¿no? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué leen? Fluctuación del objeto. No hay un objeto predeterminado. Aunque aparentemente haya un objeto predeterminado que prevalece, por ejemplo, pero inconscientemente no hay objeto, hay poliobjetalidad. Entonces, me parece que esto es lo interesante también de esta clínica, que nos despabila a todos, en el sentido que es una clínica que nos angustia, que nos enfrenta también a nuestras propias cosas no resueltas, podríamos decir, aquello que no hemos elaborado incluso en nuestros análisis. Porque para elaborar esto en un análisis, también nosotros que ya somos grandes, necesitábamos de analistas que pudieran escuchar estas cosas. Y que en ese momento, a lo mejor hace 30 años, no podía. Y creo que esta es la ventaja que hoy también tenemos. Sin desviarnos un ápice de la teoría freudiana, porque yo los estoy remitiendo a Freud. Freud habla de los signos de percepción. Freud, sin decirlo, habla de lo prepulsional. Laplanche lo retoma también a su manera cuando habla de los significantes enigmáticos, que no son significantes. Y si no son significantes, son signos. Entonces, creo que tenemos lo que leer
todavía dentro de la teoría freudiana y post-freudiana, que nos puede ser muy útil para resolver cuestiones clínicas. Y bueno, me parece que la cuestión clínica más seria a resolver es la contratransferencia. La angustia del analista, llamémosle así, porque la contratransferencia es la angustia del analista. Entonces, ahí sí me parece que bueno, que hoy tenemos la posibilidad de pensar un poquito más allá, incluso de los análisis que hemos también nosotros tenido con nuestros analistas, ¿no? No sé si... Sí, Eduardo. Sí, adelante, Eduardo. Ante todo, felicitarte, Mirta, por tu aporte. Me despierta mucho interés por leer el libro. Me parece un aporte original, diferente, que de entrada zafa o intenta zafar de la psicopatología y me parece funcionalmente útil concebirlo desde el punto de vista de la estructura psíquica para poder entender y pensar sin etiquetas previas, ¿no? Digamos así, un poco más liberados. Muy relacionado con lo que estoy diciendo, con lo último que decías tú, de que a lo mejor en nuestros análisis en su momento esto no se podía ver. Yo te quería hacer algunas preguntas de cómo algún otro colega me parece que le ha sucedido. No acabo de captar bien lo del estado previo al autoerotismo, ese estadio primario que tú decías, y sobre todo que mencionabas que Freud decía que esto era asiento de lo femenino. Esto no es que no me quede claro, es que no lo conozco, no lo recuerdo. Esto por un lado. La otra cosita, la otra pregunta sería, dijiste, y esto suena fuerte, que habría sujetos neuróticos transexuales. Parece una afirmación fuerte. ¿Cómo se daría clínicamente esto que tú llamas? Yo creo entender lo que insinúas, pero me gustaría que lo digas tú con claridad, que lo amplíes. ¿Cómo se daría clínicamente esto? Por ejemplo, ¿podría ser a través de vivencia de un hombre que se siente o cree fugazmente ser una mujer o viceversa? Porque eso es lo que pasa con el transexual, que se siente, por ejemplo, el varón, biológicamente varón, que es una mujer en el cuerpo de un hombre. ¿En qué medida esto se puede dar en un neurótico? ¿Qué quisiste decir con eso? Y lo último sería la relación estrecha que me parece que podría haber en cuanto a todo lo que tú transmites de la sexualidad humana, particularmente con los distintos tipos de erotismo o pulsiones parciales, lo oral, lo anal, lo fálico, la piel, porque tú hablabas del contacto con un objeto, a ver qué pasa, ¿no? Eh, ¿Hay alguna cosa que puede atraer particularmente al sujeto y hacer que haga una elección? ¿O qué tal podría venir del olfato también o del tacto, eventualmente? ¿O de que le gustan los ojos, el color de los ojos, yo qué sé? Y me remite a aquella analogía o frase de Freud un poco polémica de que el niño es un perverso polimorfo, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero preguntarte. Y bueno, de nuevo te agradezco y te felicito. Gracias, Eduardo. Mirta, Bueno, tiene la palabra. cuando Freud, a mi entender, mi lectura de Freud, ¿no? Eduardo, habla de que lo reprimido es lo infantil polimorfo perverso. Freud parte ya de que hay diferenciación sexual. Sea por su propia moral, podríamos decir, su propia estructura, o por su teoría, ¿no? Él parte ya de que parte de la diferencia, podríamos decir. Y es lo que se reprime. Pero eso no es todo el psiquismo. Lo que estoy planteando es que Freud vislumbró, cuando habló de los signos de percepción
y cuando en Introducción del Narcisismo dice que eso eventualmente puede pasar a otra transcripción, creo que tan imbuido de lo polimorfo, de lo infantil polimorfo perverso, se olvidó que él mismo señaló que había un espacio psíquico previo a cualquier diferencia. Eso es lo que yo llamo el heteros primario. Heteros no en el sentido de heterosexualidad, sino heteros en el sentido de multiplicidad. Ese es un cuerpo que está abierto. En esos primeros meses, antes de un organizador psíquico, es un cuerpo multi. No sabemos para dónde va. Lo que sí sabemos, porque el niño tiene reacciones, es que, y esto lo que voy a decir lo rescato de lo que Freud relata en la sexualidad femenina. Dice, lo femenino es el desplazamiento libidinal por toda, es decir, por eso dice que es un excedente, ¿no? Es un exceso a lo fálico, ¿no? Es algo en plus, algo más. Entonces, ¿qué dice eso más? Que tiene la labilidad a ese desplazamiento por la superficie corporal, un erotismo más lábil por la superficie corporal, por las mucosas y por los órganos. Freud. Esas son los primeros exteriores al yo real primitivo. ¿No? Yo real, bueno, está más descrito desde el proyecto en adelante. Pero bueno, no voy a meterme con toda esa teoría, pero sí, Freud describe, lo pone en lo femenino, lo pone en el goce femenino. Pero ella vislumbró, a ver, para que sea femenino tiene que estar en algún lado. Ese desplazamiento por la superficie corporal, por los órganos y por las mucosas, no puede ser privativo del cuerpo de una mujer. Lo que pasa es que a Freud a veces se le confundía lo femenino con la mujer, ¿no? Hoy sabemos que lo femenino no es varón, lo masculino no es solo lo varón, lo femenino es solo la mujer. Pero a Freud a veces se le confundía. Reconozcámoslo. Entonces, cuando él dice que ese es el atributo de lo femenino, lo saca del cuerpo de la mujer. Pero por favor, es también de un infans varón o de cualquier otro, ese desplazamiento, esa condición, esa posibilidad, esa potencialidad de un erotismo propioceptivo de la piel. Y en el libro, cuando hablo de los objetos prepulsionales, también hablo de la patología de esos objetos prepulsionales. A todos se nos cae el pelo toda la vida. Y algunos hacen alopecia. A todos se nos cae la piel todo el tiempo. Algunos hacen psoriasis. Todos padecemos de pigmentación o despigmentación. Algunos se enferman. Es decir, que hay muchas cosas todavía a entender por seguir buceando, ¿no? Y que yo diría, de este erotismo primario, a veces sale organicidad y a veces sale un cambio de orientación sexual. Pero lo que nosotros llamamos cambio de orientación sexual es inobservable. Es decir, es lo que observamos, no sabemos de qué goza. De la misma manera que en un varón, Freud lo decía, hay impureza, o sea, hay goce femenino. Y en una mujer hay goce fálico. ¿No? Lacan esto lo puede decir mejor porque él dice, el goce masculino es todo fálico, el goce femenino es no todo fálico. Y entonces salva la cuestión, es decir, en el no todo
no todo fálico, aparece algo de lo que no tiene representación, lo que no tiene discriminación, lo que no tiene diferencia. La diferencia sexual es un tema de la diferencia. ¿Y por qué para nuestra civilización la diferencia es un tema? Porque tenemos el símbolo. Y el símbolo siempre es diferencia. No hay posibilidad de símbolo sin que se diferencie de otro símbolo. Esta es nuestra constitución como civilización. El Homo sapiens es eso. Entonces, creo que este estadio, digamos, de este cuerpo del cual es un extraño como sujeto, porque aún no es mi cuerpo, entonces es un reservorio prepulsional, de energía prepulsional. Por eso el ello no tiene discriminación, no hay diferencia en el ello. ¿Sí? Entonces el ello es un reservorio de energía sin diferenciación. Para mí ese reservorio es esto poli, lo llamo poli para, ¿no? Que no hay diferencia en lo poli, ¿no? Está abierto. Y la diferencia, cualquier diferencia es secundaria, no es primaria. El lenguaje es secundario, la significación que viene desde el otro primordial es secundaria, la diferencia pulsional es secundaria. No. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿secundaria qué? Mirta, gracias. Le voy a dar la palabra ahora a Cristina Peinado. Cristina, adelante. El micrófono, Cristina. Cristina, ¿puedes activar el audio? Ah, es que la saqué, Ahora. pero no me quieres. Esta me la dejo aquí. ¿Y qué tal, Cristina? ¿Hemos conseguido? Cristina, adelante. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy hace 5 años que no casamos. No me digas. La boda. Hoy. Hoy 1 de diciembre. Cristina. ¿No te acuerdas del follón? No sé qué sucede. Cristina. No, que no, parece que no quiere intervenir. Ha quitado la mano. ¿Hay alguna intervención más? Les voy a leer si no hay, Manuel, sí. Manuel, adelante, Manuel. Buenas tardes y muchísimas gracias, Mirta, porque yo creo que tu trabajo es extremadamente necesario en un momento como este, en que hay una confusión y hay una manipulación y hay una ideologización tremenda de estas cuestiones. Entonces, me parece extremadamente necesario, oportuno, útil que empiece a haber planteamientos científicos ante la confusión de la hipersexualización que se está dando en la sociedad actual. Esto, digamos, como un comentario general, por lo tanto, es muy de agradecer. Me parece que tu trabajo, no lo conozco sinceramente, pero por lo que te oigo, me parece extremadamente riguroso. Y entonces paso a hacerte una pregunta ya concreta, porque me ha sorprendido mucho y suscitado mucho interés cuando tú planteas que estos signos, estos goces, los planteas como anobjetales. Y eso me llama la atención, porque yo creo que últimamente se va evolucionando en la teoría de la clínica hacia comprender cada vez más
objetalidad en los procesos, incluso desde el propio nacimiento, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puede existir estos signos anobjetales? Para mí eso es un misterio y tengo muchísimo interés en escucharte. Muchas gracias. Bueno, es interesante porque, Manuel, tu pregunta, porque ¿de qué objeto hablamos en psicoanálisis? La pregunta que me haces es esa. ¿De qué objeto hablamos en psicoanálisis? No hay objeto intrapsíquico. Obviamente que está la mamá que le da la teta, está el papá que lo alza, que lo baña. No hay objeto intrapsíquico. Porque para que haya objeto intrapsíquico tiene que haber aparato. Entonces, ese infant le duele la panza porque tiene gasecitos. No. Freud decía que no había huella anémica del dolor. Por eso yo no hablé de dolor. Hablé de displacer. ¿No? Entonces, hay una sensación. El bebé se hace encima y siente placer. A lo mejor siente un placer propioceptivo y de contacto. Pero no hay objeto intrapsíquico, no hay todavía autoerotismo, ni quedan transcripciones, te quedan, podríamos decir, signos de percepción de eso, que secundariamente se van a subjetivar. Claro, después de nosotros decimos, sí, me duele la panza, pero para eso, ¿no? Digo, hay todo un... Esto me hace decir algo. Hay una parte de la teoría psicoanalítica que habla de lo cronológico. Vino Lacan y dijo, la temporalidad del sujeto es lógica. Ni uno ni otro, a mi gusto. ¿No? A mi gusto somos cronológicos. No es sin cronos el desarrollo del aparato. No es sin cronos y no es sin una lógica subjetiva. Entonces somos cronológicos. En esa cronologicización de lo que es un aparato psíquico, tenemos un Freud que habló de lo filogenético, que habló de las primeras etapas pulsionales, que habló del Edipo. Lo único, mi modesta aporte es que rescato de Freud, de Introducción del Narcisismo, de la cosa de los neurólogos, ¿cómo se llama? Se me fue, olvidó la palabra. Creada, sí, la psicología para neurólogos, bueno, de la primera época, ¿no? La época pre-psicoanalítica. Y ahí lo desarrolló mucho más esto. Cuando habla de los yoes, yo de realidad primitivo, yo de placer purificado y yo de realidad definitivo. Freud. Pero Freud dice que la pulsión y la posibilidad del objeto aparece con el yo de placer purificado. Entonces, el yo real primitivo, ¿qué es? Mirta, perdona, lo siento, pero quedan 3 minutos para finalizar. Si quieres hacer algún comentario final o...
que le dejé bastante inquietud. Lo único que quería es leerles un casito muy breve, que dura 1 minuto, que está en el libro, pero que me parece que puede ilustrar cómo un analista, porque, a ver, los estudios de género hacen con esto cosas con las cuales yo no acuerdo. Los servicios hospitalarios hacen cosas terribles, catastróficas. Pero digo, ¿cómo puede escuchar un psicoanalista, no? Entonces, les voy a leer brevemente esto. Luz es transexual. Ha transformado su pene en vagina quirúrgicamente. En su fantasía, ese pene no ha desaparecido, solo se ha transformado en otra cosa. El pene sigue existiendo imaginariamente vía su eventración y alimenta la fantasía de la universalidad del pene materno y la identificación a una madre violentada por el pene del padrastro a quien odia. La cirugía fue muy dolorosa y consulta debido a la persistencia del dolor localizado que no cede con analgésicos potentes. La transformación ha sido exitosa a nivel quirúrgico, pero la angustia no ha podido ligarse y en el análisis se trabaja el sufrimiento de preguntarse quién era el que se operó, quién es la que fue operada y principalmente cómo se siente ser otra a lo esperado. Recién cuando algo del duelo y la desidentificación aparecen en la cura y se logra tramitarlos, el dolor se vuelve psíquico y comienza a transformarse en síntoma. Este es un ejemplo que está en el libro, pero que me parece que brevemente da cuenta de qué escucha un psicoanalista. Por supuesto que no escucha lo mismo que los estudios de género, que los que prometen la hormonización sin consecuencias. También tenemos que tener en cuenta no solo los suicidios, sino las muertes jóvenes de estos sujetos. Gracias. Excelente, Mirta, valía la pena leerlo. Excelente. Muchísimas gracias, Mirta. Para concluir, quisiera dar las gracias a mis compañeros de la comisión, al soporte técnico y a todos los que han escuchado y participado en este acto. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Enhorabuena por el libro. Ahora que voy a Buenos Aires me lo voy a comprar. Bárbaro, y si no me llamás. Sí, te llamo. Chao. Chaucito. Adiós, hasta prontito. Adiós. Adiós. Adiós.